Vamos a iniciar nuestra clase. Entonces estábamos viendo los modelos atómicos. Vimos el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, y vimos cómo iban dando cada uno de ellos dificultades a las situaciones experimentales que se iban dando y que había que ir buscando nuevos modelos para el átomo para poderlo explicar de manera satisfactoria. Vamos a ver qué pasa con los números cuánticos. El modelo de Bohr pasó a ser obsoleto, ya que va a presentar algunos problemas que vamos a explicar después, y entonces va a ser necesario entrar a visualizar la situación atómica desde la óptica de la mecánica cuántica. Para poder entender los átomos va a ser necesario resolver la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que se basa en las condiciones que tiene la partícula, es decir, de tener comportamiento dual, por ejemplo, ondulatorio, ¿verdad? Y en otras consideraciones importantes, y que eso va a hacer que se ajuste los, los que se ajusten los experimentos a la teoría. Lo que ocurrió con el modelo de Bohr es que solamente explicaba el átomo de hidrógeno. Ya cuando aparecían más átomos con más electrones, perdón, era necesario cambiar de modelo porque se ocupaban otros números, además del número de energía, para explicar completamente el comportamiento de los átomos. Entonces, la mecánica cuántica, precisamente la ecuación de Schrödinger, eh, eh, produce tres valores discretos en principio, o sea, tres números cuánticos, que son conocidos así precisamente como números cuánticos y que brindan información del estado que se encuentra el átomo. Ya el modelo de Bohr solo brindaba el número cuántico n, y entonces que servía para cuantizar la energía y el momentum, pero ahora aparecen necesidad de más números cuánticos. Los números cuánticos en principio son n, que es el número cuántico principal, y este número cuántico relaciona la energía del estado cuántico. Este valor de n va desde 1 hasta infinito siendo un entero, ¿verdad? El otro número cuántico se designa con L, se le llama número cuántico orbital, el orbital, y se asocia al momento angular orbital del electrón. Este va de 0 hasta n-1. O sea que si yo tengo n igual a 3, entonces L va a ser 0, 1, 2. El número cuántico m sub L, que es el tercer número cuántico, se denomina número cuántico magnético y va asociado precisamente al momento magnético. Y el número cuántico magnético toma valores desde menos L hasta L. Entonces, yo tengo una colección de números N, L y ML, y cada colección de números define el estado de un sistema. O sea, si yo doy los tres valores N, L y M sub L, definen el estado del sistema. Ahora, dado un valor de L, solamente hay permitidos algunos valores de L y de M sub L, lógicamente. O sea, los que cumplen la relación de que L es 0, 0, 1, 2, etcétera, hasta n-1, y que M sub L va desde menos L hasta más L. Pero un conjunto de los tres números definen un estado del sistema. La combinación, ahí están repitiendo lo que yo dije, ¿verdad? Por ejemplo, para n igual a 3, los valores de L son 0, 1, 2, y los valores de M sub L serían entonces, pues, desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. La combinación de cada uno de ellos representa un estado cuántico del electrón. Más adelante vamos a ver la importancia que tienen los números cuánticos ya en la estructura periódica de los átomos. Otro ejemplo, si un electrón está representado por n igual a 3, L igual a 1 y L igual a 1 es un estado. Otro estado puede ser n igual a 3, L igual a 1 y ML igual a menos 1. Miren que un estado se da dando los tres números cuánticos, n, L y M sub L. La diferencia entre un estado y otro está en el momento magnético, ¿verdad? Que en uno el momento magnético M sub L es 1 y en el otro el momento magnético es menos 1. Aquí había un error en las notas originales, aquí es L igual a 1.
Usualmente se denomina a todos los estados posibles para un número cuántico como una capa. Dentro de esa capa se colocan todos los estados cuánticos posibles, o sea, las combinaciones de L y ML. En cada capa se encuentran subcapas definidas por los valores posibles de L. Normalmente se asocia el número 1 con la capa K, y a la letra L se le asocia la subcapa S. El número N se le asocia con la capa L, y por ejemplo, si la subcapa 1 se le llama P. Entonces, cada capa tiene subcapas. El número 3 se asocia con la capa M, y la capa, la subcapa E2 se asocia con la letra D, etcétera, ¿verdad? Así es, etcétera. O sea que los N se asocian con letras mayúsculas, comenzando con la K, y las L se asocian con las letras minúsculas, comenzando con la S. SPDF 012, por ejemplo, 3. Cada número cuántico tiene una interpretación física. Ya sabemos nosotros que el número cuántico principal N se asocia con la energía. Eso, desde que estaba el modelo de Bohr, estaba correctamente asociado. L se asocia con el momento angular. En el modelo de Bohr se decía que el momento angular estaba cuantizado y su valor era NH barra, pero se encuentra que la ecuación de Schrödinger requiere que se haga una corrección en esa expresión, ya que el momento angular va a ser L igual a el número cuántico L minúscula. Fíjense bien, L es el valor de la variable física, momento angular. L minúscula es el valor del número cuántico. Entonces va a ser L más 1 por L por H barra. Eso va a ser el momentum angular, ¿verdad? Todo esto va dentro de la raíz, el H barra va fuera de la raíz. El número ML se relaciona con el momento magnético del electrón. El momento magnético del electrón, ¿verdad? Aquí, del momento dipolar magnético. En este caso, particularmente, se le da una dirección, que es la dirección Z. Y entonces el LZ se le da la dirección LZ al momento magnético, y el LZ entonces es MLH barra. O sea, L y LZ están relacionados, lógicamente. Entonces se dice que la componente Z del momentum total es la que corresponde al momento magnético. Y se le dice que y se designa el valor MLH barra. Entonces, el número cuántico ML da el valor del componente Z del momento angular total, o sea, del momento magnético. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos la relación que hay de los números cuánticos con las cantidades físicas. Podemos ver aquí esta interpretación en esta figura. Vamos a tratar de ver si se la podemos ver más grande. ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el vector de momento angular, un ángulo θ y su componente z. Aquí tenemos el valor del momento angular para diferentes situaciones, o sea, para LZ 2H barra, para LZ igual a H barra, para LZ igual 0, para LZ igual menos H barra, etcétera. Y miren que va a ir asociado con el ángulo θ. Va a ir asociado con el ángulo θ, el momentum LZ con el momentum total L. ¿Verdad? Entonces, la relación, entonces, nosotros la podemos ver ahí, es que el coseno del ángulo θ, que forma el vector de momento angular con el eje z, es entonces LZ dentro de L. Pero LZ es H barra ML, y L es H barra L por L más 1 raíz cuadrada. Resulta ser entonces que el ángulo es, el coseno del ángulo es ML dentro de la raíz de L por L más 1. Entonces, si ustedes les dan la componente Z, o sea, el momento magnético, y les dan el momento angular total, o sea, más bien, si conocen el número cuántico ML y el número cuántico L, pueden conocer no solamente LZ y L, sino que pueden conocer también el coseno del ángulo. Bien, hasta ahorita tenemos 3 números cuánticos. Si nosotros llegamos hasta el hidrógeno, no hay ningún problema.
es suficiente con 3 números cuánticos, pero ya cuando comienzan a haber átomos más grandes, aparece la necesidad de introducir otro número cuántico que es el spin. En la teoría de Schrödinger, el spin no se puede deducir matemáticamente como una conclusión de la solución de la ecuación de Schrödinger, así como ocurre con los otros números cuánticos, sino que se introduce de manera adecuada, ad hoc, como dicen en algunos textos, ¿verdad? Se introduce ad hoc para poder ajustar en las observaciones, ¿verdad? Lo que ocurre es que se comenzaron a ver que los espectros no solamente mostraban las líneas espectrales que se definían con los 3 números cuánticos, sino que de repente habían unas líneas escondidas ahí, bien finitas, que no se apreciaban simplemente, pero a esas líneas le llamó estructura fina, y eso decía que habían otros estados dentro de los estados que se apreciaban primero. Entonces, para poder explicar la existencia de esos estados, esa estructura fina, se introdujo el spin, que no lo predecía la teoría de Schrödinger. Para poder deducir el spin de manera matemática, digamos, se necesita escribir la ecuación de Dirac, que es una ampliación de la teoría de Schrödinger utilizando relatividad general. El punto aquí es que el spin es necesario introducirlo para explicar esos niveles que no se apreciaban normalmente. El valor, entonces el número cuántico nuevo se llama ms, es el número cuántico de spin. Ese ms es una forma de darle, es una representación física del momento angular intrínseco. El momento angular intrínseco que tiene el electrón se llama momento angular de spin. Hay momento angular orbital y momento angular de spin. Al igual que en el caso del momento angular, se expresa entonces el S como la raíz cuadrada de un número S por S más 1 por la raíz de 3 entre 2 H barra, donde este sería el S, el equivalente al L, solo que de spin, y el SZ sería MS por H barra, donde MS sería el otro número cuántico, que va asociado pues a estos valores de S minúscula que están acá, y esto tiene un valor de más o menos un medio de H barra, ¿verdad? SZ. Entonces, eso es entonces ya el conjunto total de números cuánticos. O sea, el spin puede tener valor de más un medio menos un medio de H barra para el electrón. En el caso del electrón es así, ¿verdad? Solamente les menciono que hay otras partículas en la materia, unas, digamos, que se llaman fermiones y unas que se llaman bosones en esos dos tipos de partículas. Según que el spin sea un múltiplo, un número entero o sea un múltiplo semientero. El caso de los fermiones, como el electrón particularmente, es un semientero, en este caso un medio. Y en el caso de los bosones es un número entero el spin. Entonces, vamos a ver ahora la tabla periódica, cómo se construye la tabla periódica con estos números cuánticos. Primero hay que enunciar lo que se llama el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli de manera concreta dice que dos electrones no pueden tener los mismos 4 números cuánticos. O sea, tienen que diferir por lo menos en un número cuántico. O sea, cada electrón tiene su propia etiqueta, su propio conjunto de números cuánticos. Pueden coincidir hasta en 3 números cuánticos, pero no en los 4. He dicho en otros términos, dos electrones no pueden ocupar el mismo estado, porque cada conjunto de números cuánticos define un estado. Pueden tener la misma energía, o sea, el mismo n, pero van a diferir en uno de los otros 3 números cuánticos, pues, ¿verdad?, que definen el sistema. Ese es precisamente el principio de exclusión de Pauli. Para saber cómo se colocan los electrones en las capas y en las subcapas es necesario comprender ciertas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es que los electrones van a buscar siempre el estado de menor energía posible. De esta manera, primero se van a llenar las subcapas antes de alcanzar la siguiente capa. O sea, se llena primero la subcapa de una capa antes de seguir a la siguiente capa. Y es también necesario entender la regla de Hund. La regla de Hund indica que cuando un átomo tiene orbitales de igual energía, el orden en que se llenan los electrones es de forma que la mayor cantidad de estos tengan spin sin emparejar.
O sea que primero se van llenando las capas sin emparejar los espines. O sea, primero se llenan todos para arriba y después se comienzan a emparejar. ¿Ok? Eso se llama la regla de Hund para el llenado de los electrones en las capas, cómo se van ocupando, ¿verdad? O sea que si yo tengo, por ejemplo, un orbital P que tiene tres capas, o sea, entonces tiene P es L igual a 1, tiene -1, 0 y 1. Cuando lleno la capa -1, ahí caben 2 electrones. Entonces, primero lleno todos para arriba. El de la -1, el de la 0 y el de la 1, y hasta después emparejo. Eso es lo que dice la regla de Hund. Ya lo van a ver ustedes eso con los ejemplos cómo es. Todo eso tiene que ver con todas esas cosas que uno generalmente se la enseñan de memoria, tiene que ver con que se van alcanzando siempre las situaciones de mínima energía, ¿verdad? Hay principios fundamentales en la física y esos son los que obedecen ese orden de llenado. Siguiendo estas condiciones, entonces se puede predecir cómo se van llenando. Miren, por ejemplo, aquí el litio. Pues primero yo llenaría acá los 1S antes de pasar al 2S. O sea, no voy llenando el 1S con 1, el 2S y después paso al 2P, sino que primero lleno el S. Una vez que ya llené el S, y los emparejo, paso al P. El siguiente sería, por ejemplo, ya llenar el beridio. Miren que no paso al P, sino que me quedo aquí llenando y emparejo acá. Luego voy al boro. Entonces yo aquí, digamos, comienzo llenando para arriba. Una vez que llené para arriba, pongo abajo, y luego paso a la siguiente capa. ¿Ok? O sea, emparejo hasta después que ya llené en una caja o en una, digamos, en una capa todos. Miren acá, por ejemplo, ¿va? Ya aquí en el carbono, ¿verdad? Ya nosotros aquí tenemos que primero que hubiera hecho, pues llenar el S para arriba. Aquí llevo 2, de ahí paso a la siguiente. Este es el tercero que lleno, miren. ¿Cuál es el cuarto que lleno? Este, para abajo. ¿Cuál es el quinto? Este. ¿Cuál es el sexto? Este. Y si voy a pasar al siguiente elemento, no voy a emparejar, sino que voy a pasar a llenar la siguiente caja. Así, miren, aquí está, ¿verdad? Y entonces en el siguiente ya voy a comenzar a emparejar aquí. Y ahí sigo emparejando y termino de emparejar antes de pasar a la siguiente capa. Ok, es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil eso. Yo le puedo dar aquí unos reforzamientos a esta presentación a continuación. Si no tienen preguntas, voy a pasar aquí a otra presentación. ¿Verdad? Que aquí le puedo dar otros reforzamientos que no aparecen aquí en la presentación y que están en los capítulos del libro. En lo que voy a hacer es que voy a tomar las notas del libro, o sea, y voy a ir completando lo que no se menciona aquí de manera explícita para ir reforzando también algunos temas. Pero entonces, estas son notas de complemento. Vamos a ir entonces aquí metiendo ejemplos y metiendo algunos aspectos teóricos que nos hacen falta comprender. Aquí tenemos un ejemplo, dice. Transiciones electrónicas en el hidrógeno. El electrón en un átomo de hidrógeno hace una transición del nivel de energía n igual 2 al nivel fundamental n igual 1. Encuentre la longitud de onda y la frecuencia del fotón emitido. Claramente, ¿verdad? Ahí hay una emisión porque pasa de un nivel de energía más alto a un nivel de energía más bajo. B dice, en el espacio interestelar se han observado átomos de hidrógeno enormemente excitados, llamados átomos de Rydberg. Encuentra la longitud de onda a los que los radioastrónomos deben sintonizar para detectar señales de electrones que caen del nivel 273 al nivel 272. Inciso C, ¿cuál es el radio de la órbita del electrón para un átomo de Rydberg para el que n es igual a 273? Inciso D, ¿qué tan rápido se mueve el electrón en un átomo de Rydberg para el que n es igual a 273? Entonces la solución. Entonces lo que nos piden primero es la longitud de onda, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros que es la transición del nivel 2 al nivel 1. Entonces es aquí 1
al cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y entonces eso es 1 sobre lambda por la constante de Rydberg. Si nosotros hacemos la operación aquí de los números quebrados, 1 más menos 1 menos un cuarto da 3 cuartos. Entonces da 3 cuartos de la constante de Rydberg. Entonces, eso es 1 sobre lambda. Entonces, lambda es 4 entre 3 veces la constante de Rydberg. Y entonces la constante de Rydberg es 1.097 por 10 a la 7 metros a la menos 1, dando 1.22 por 10 a la menos 7 metros. Pasando el punto 2 cifras para acá, eso da 122 nanómetros para la longitud de onda, ¿verdad? O sea, esa es la longitud de onda del fotón que se emite cuando un electrón pasa del nivel 2 al nivel 1 en el hidrógeno, ¿verdad? Y entonces la frecuencia, pues va a ser la división de la velocidad de la luz entre la longitud de onda. O sea, va a ser 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 1.22 por 10 a la menos 7. Te va a dar 2.47 por 10 a la 15 hertz la frecuencia. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Miren que aquí se pone siempre este orden así, ¿verdad? Porque aquí tiene que ir siempre el número mayor. Entonces aquí se pone siempre el n menor, ¿verdad? Porque estamos hablando de emisión, ¿verdad? O sea, esta cantidad tiene que ser positiva porque el lambda es positivo. Ok. Ahora vamos a ver lo que pasa en el caso de la transición del 272 al 273. El cálculo es similar, solo que aquí los números son más grandes, ¿verdad? Son 273 y 272. Y entonces esa relación da 9.88 por 10 a la menos 8 veces la constante de Rydberg. Quiere decir que 1 sobre lambda, que lambda es el inverso de ese número. Y eso sería entonces 1 entre 9.88 por 10 a la menos 8, inverso. La constante de Rydberg está escrita aquí. Y eso da 0.922 metros. Ese es un radio macroscópico, ¿verdad? Es decir, es un radio casi un metro. Es un radio grandísimo para una órbita electrónica, ¿verdad? Prácticamente el electrón ahí está en un estado ya no ligado al núcleo, ¿verdad? En esa situación. Bien. Nos piden ahora creo que la energía cinética o la velocidad. Entonces el radio en el 273 lo calculamos con la fórmula de Bohr, todavía esa sigue siendo válida, que es n cuadrado por el radio de Bohr. Esto que está aquí es el radio de Bohr y esto es el número cuántico elevado al cuadrado. Acuérdense de la fórmula, ¿verdad? Que el radio es n cuadrado por el radio de Bohr. Entonces, si hacemos la operación acá poniendo el radio para la órbita 273, el radio tiene un valor de 3.94 micrómetros. Es un radio también bien grande, ¿verdad? Entonces, para calcular la velocidad V, nosotros recurrimos a la fórmula que teníamos antes, ¿verdad? A la fórmula que teníamos antes de Bohr, que todavía sigue siendo válida, que viene de nada más de despejar aquí en el hecho de que la fuerza es electrostática. Eso todavía sigue siendo válido, ¿verdad? Entonces la velocidad es la raíz de K cuadrado entre E masa del electrón por R, y entonces aquí tenemos la constante dieléctrica, la carga al cuadrado, la masa del electrón y el radio que calculamos en el inciso anterior. Hacemos esta operación y la velocidad es entonces esta que está acá, ¿verdad? Acuérdense que estamos dentro del modelo de Bohr, ¿verdad? No hemos entrado todavía al modelo de la mecánica cuántica. Entonces las fórmulas de Bohr siguen siendo válidas. Y la de Rydberg también, ¿verdad? Porque la de Rydberg lo que explica son los espectros. Precisamente el modelo de Bohr sirvió para que para armonizar la fórmula de Rydberg con la teoría. Otro ejemplo, dice, el nivel N igual 2 del hidrógeno.
Para un átomo de hidrógeno determina los estados permitidos que corresponden al número cuántico principal n igual 2 y calcule las energías de estos estados. Entonces, si yo tengo n igual 2, ¿qué valores puede tomar L? Pues L puede tomar 0 y 1. Ya 2 no, porque es desde 0 hasta n menos 1. ¿Cuánto vale n? N vale 2. Entonces L solo puede ser 0 y 1. Si L es 0, ML puede ser desde menos L hasta más L. Pero como es 0, ML es 0. No hay otro. Entonces ya que hay un estado, miren, un estado es N igual 2, L igual 0, ML igual 0. Ese es un estado. Ahora vamos al caso del igual 1. ML puede tomar 3 valores, menos 1, 0 o 1. Entonces aquí hay 3 estados más. ¿Cuáles son esos 3 estados? 2, 1, menos 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1. Y son los únicos 4 estados que son permitidos. No hay más estados. ¿Ok? No hay más estados permitidos. Son los únicos estados que son permitidos. La energía de cada estado. Bueno, no hay energía de cada estado. Todos los estados que tienen el mismo n tienen la misma energía. Se les llama a esos técnicamente estados degenerados, porque son estados diferentes, pero con la misma energía. ¿Cuál es la energía? Bueno, la energía es la que calculamos con la fórmula de Bohr, ¿verdad? Que es acá, esta constante que está aquí, ¿verdad? Veces n, 1 entre n cuadrado, ¿verdad? Esa es la energía que habíamos calculado con la fórmula de Bohr, ¿verdad? Para la energía de los estados cuánticos, ¿ok? Que es 13.606 electronvolts entre n cuadrado. Y entonces esa energía va a ser menos 3.401 electronvolts. Nuevamente, si la quieren en joules, solo multiplican por 1.6 por 10 a la menos 19 y van a tener el número de joules que corresponden a esa energía. Los 4 estados que mencioné antes, tienen la misma energía. ¿Alguna pregunta? La energía no depende de L ni de ML, solo depende de N. Ok, aquí quiero que analicemos un poquito el comportamiento de las funciones de onda para el átomo de hidrógeno. Tenemos aquí la función 1S. El 1S es el estado fundamental. O sea, el estado fundamental en el cual N es igual a 1 y y L es igual a 0. Porque acuérdense que S corresponde a 0. Esta es la función Psi1S. Miren que esta función Psi1S no depende del ángulo, solo depende de R, de la distancia del núcleo al punto donde, o sea, de la distancia del núcleo del centro al punto R. No depende de ángulos. Resulta que las funciones del átomo de hidrógeno, por la naturaleza de la ecuación de Schrödinger, pueden depender de los ángulos esféricos, del ángulo phi y del ángulo teta en general. Pero las funciones básicas, las primeras funciones, son simétricamente radiales, o sea, solamente dependen de R. Eso significa que tienen simetría radial, que todos los valores que están al mismo R tienen el mismo valor de la función de onda, ¿verdad? Este A0 es el radio de Bohr y este R es la variable R. Entonces, esta sería la función de onda del estado fundamental. Si nosotros calculamos la densidad de probabilidad, vamos a encontrar que la densidad de probabilidades entonces es el cuadrado de esa función. Entonces elevamos al cuadrado y va a ser esta, ¿verdad? Es decir, la probabilidad va disminuyendo conforme R aumenta. O sea que va a ser más denso los puntos cercanos al centro que los puntos lejanos, ¿verdad? Porque si R aumenta, esto va siendo cada vez menor, porque es E a la menos, ¿de acuerdo? Entonces va siendo menor si me muevo a la derecha, si me muevo para acá. Entonces, todas las capas, todos los puntos de una capa que está al mismo R tienen la misma densidad de probabilidad porque es simétricamente radial. Okay. Si yo tengo acá, por ejemplo, una cáscara, esta cáscara que tiene un espesor de dr, su volumen es pues el volumen de la superficie, que es 4πr² por el espesor de la cáscara. Imagínense ustedes una cebolla redondita,
una de las capas de la cebolla va a tener un volumen que es 4πr cuadrado por el espesor de la capita de cebolla. Eso es importante para después ver la densidad de probabilidad, la probabilidad, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar la probabilidad si yo quiero ver la probabilidad de encontrar el electrón en una capa esférica de radio R y espesor de dr, pues eso va a ser simplemente el producto de la P por ddr, ¿verdad? O sea, sería xi cuadrado por ddb, porque es un diferencial. Entonces sería xi cuadrado por 4πr cuadrado ddr. Esta es la probabilidad de encontrar al electrón en una capa, no en una región esférica, no en una esfera, no en una esfera, sino que en una capa nada más. Por eso es que lleva aquí un diferencial, ¿verdad? Entonces multiplico la densidad de probabilidad por el volumen y eso me da la probabilidad. Entonces nosotros podemos ver que la densidad de probabilidad radial es 4πr cuadrado por xi cuadrado. Entonces, si yo quiero, esta es la densidad de probabilidad radial, la que vamos a utilizar para encontrar valores de expectación, valores medios, etcétera, ¿verdad? Porque esta es la densidad de probabilidad, 4πr cuadrado por xi cuadrado. Okay. Esto es, hay que manejar estas relaciones porque aquí es diferente que en cartesiana, ¿verdad? Porque aquí estamos en coordenadas esféricas. Entonces la probabilidad siempre va a ser así cuando las funciones de onda tengan simetría radial. Nosotros no vamos a ver aquí problemas que tengan ángulos. No vamos a ver estados que tengan valores, que dependan de los ángulos. A lo más vamos a ver el 1s y el 2s que son simétricamente radiales. O sea, tienen simetría radial, mejor dicho. Entonces, esta es la densidad de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es el estado 1s, entonces va a ser 4r cuadrado sobre e a la menos 2r a 0, porque el pi se cancela cuando sustituyo el valor de la xi 1s al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa sería la probabilidad para ese estado. Ok, ahí están dibujadas, ¿verdad? La probabilidad tiene un máximo, ¿verdad? La densidad de probabilidad tiene un máximo. Acá miren el radio de Bohr, o sea que el valor más probable para encontrar el electrón es a una distancia igual al radio de Bohr del centro del electrón. Chequear el tiempo. Voy a parar acá, voy a tratar de hacer una captura a ver si me da tiempo y le voy a rogar que se conecten unos 10 minutos después, inmediatamente casi después voy a volver a establecerla, ¿ok? No quiero dejar esto aquí cortado ahorita. Lee, solo Dígame. una pregunta. Dijo que cuando, digamos, en el ejercicio que era n igual a 2, todos los estados tienen la misma energía, ¿es? Sí, ya le voy a explicar cuando regresemos a la plática para hacerlo con calma. ¿Le parece? Ok, está bien. Voy a retirar ahorita la sesión y nos vamos a conectar entonces en un momento.